Calor extremo, lluvias torrenciales, sequía, subida del nivel del mar y la desaparición de especies autóctonas, entre otras muchas consecuencias. Según la ONU, hemos dejado atrás la era del calentamiento global para pasar a la era de la ebullición global. Canarias tampoco se libra de la subida de las temperaturas y sus efectos, como la aparición de microalgas en la costa o la pérdida de la llamada eterna primavera de las islas. Hoy, en Noche de Reportajes, profundizamos sobre cómo el cambio climático está influyendo en nuestro entorno y en nuestra vida. También sobre cuál es nuestro grado de responsabilidad dentro de esta situación. Lo vemos ya en Ajuste Climático, un reportaje de Raquel Guillén. El 2022 fue el año más cálido desde que hay registros, según el último informe de Copérnicos, que alerta de cambios alarmantes en el clima. Es imprescindible recortar drásticamente las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, el principal gas de invernadero liberado por la quema de combustibles fósiles. Algunos expertos en cambio climático nos avisan que este calor excesivo ya es parte de una nueva realidad. Tenemos que poner la primera referencia en lo que es la época preindustrial, es decir, el periodo comprendido entre 1850 y 1900. A partir de ahí vemos que la actividad humana, la emisión de gases de efecto invernadero, pues produce lo que es el cambio climático inducido por la acción del hombre. Son los gases que forman parte de una capa que se llama la capa de efecto invernadero de la Tierra. Esa capa no es una capa peligrosa, es una capa que sirve para que nosotros podamos vivir en la Tierra, porque mantiene el calor. La actividad humana se ha detectado que también genera gases de efecto invernadero y ha ido engrosando esa capa, y por lo tanto se produce un incremento de temperatura. El cambio climático, al final, lo que nos está generando es un aumento de la temperatura, y eso en Canarias anteriormente, pues evidentemente venía asociado a una primavera eterna, esa confortabilidad climática, a la riqueza en la biodiversidad, etc. Ese aumento de temperaturas está haciendo que Canarias ahora pues esté sometida a muchísimos más impactos: calentamiento, eventos extremos, calimas, lluvias, acidificación del océano, aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura también del océano, y todo lo que conlleva floraciones masivas de cianobacterias, procedencia de especies de otros lugares, desaparición de las que tenemos, falta de nieve en nuestras montañas. Yo destacaría sobre todo del verano en Canarias este mes de agosto, ¿no? Hemos estado 1 de cada 3 días bajo condiciones de estrictas olas de calor. Destaca sobre todo la primera ola de calor que tuvo lugar entre el 10 y el 14 de agosto, temperaturas máximas que superaron los 45 grados, tuvimos una máxima de 46,2 grados, y también destacar que las mínimas durante este episodio fueron muy elevadas. Tuvimos la mínima más baja en una estación de Tenerife, Guía y Sora, fueron 37,2. Estos son valores que para ser temperaturas mínimas pues son muy elevadas, ¿no? Destaca en estos episodios, sobre todo en el primer episodio, que prácticamente el 17% de las estaciones tuvieron máximas por encima de los 40 grados, y esto pues es una barbaridad. Estas olas de calor, cuando superan los 35 o 36 grados, como ha sido el caso de 3 o 4 olas de calor que hemos tenido este verano, pues se llevan también por delante cultivos de lechugas, de hoja, cultivos de coles, se los suele llevar porque los quema.
Si no regamos a lo mejor 3 o 4 veces al día, pues estos cultivos también se queman. No olvidemos que el verano también falta el agua, o sea, no es que sea la época más abundante del año para tener agua a disposición, con lo cual también ese es otro problema. Uno de los grandes ejemplos es que vamos a tener fenómenos meteorológicos más extremos. ¿Qué es eso? Vamos a tener sequías más extremas, lluvias más intensas, danas o las famosas riadas, que ahora las llamamos danas, muchos más intensas, más tropicales, y todo esto nos afectará. Canarias hasta ahora era una zona subtropical por su lugar en el planeta, y lo que está pasando ahora es que se está tropicalizando. Estamos teniendo condiciones de zonas propias más de los trópicos que del subtrópico. Y esa sería la condición que Canarias está teniendo en los últimos años y que va a seguir teniendo y se va acentuando en el futuro. Vemos como cada año tenemos meses más cálidos que los mismos meses en años anteriores y años más cálidos respecto a los años anteriores. La temperatura media en Canarias ha ascendido de 0,18 grados por década, ¿no? Esto nos deja un aumento de temperatura desde los años 50 hasta ahora de 1,26 grados centígrados, ¿no? Esto es extrapolable al calentamiento del planeta, que desde entre 1850 y 1900, las temperaturas han ascendido del orden de esta cifra, ¿no? En torno a 1,2 grados. Por lo tanto, vemos que el calentamiento en cuanto a la subida de temperaturas en Canarias pues está incluso pues, por encima de la media del planeta. El panel intergubernamental dice que a finales de siglo se pueden superar los 2 grados. En la situación más favorable nos mantenemos en los 2 grados del Acuerdo de París, pero en la situación desfavorable podemos llegar a los 5 grados. ¿Qué dicen las proyecciones climáticas para Canarias? En las zonas altas, una situación hipotética más desfavorable, estaríamos en los 6 grados de incremento de temperatura, y eso para las zonas altas es muy importante. También nos dicen que, sobre todo en islas como Gran Canaria y como Tenerife, se va a producir un proceso de sequía muy importante, cosa que está ocurriendo en Lanzarote y en Fuerteventura. Estamos sobre 1000 metros de altitud. Aquí el agua es muy escasa, muy cara, y pues se la rifan ayuntamientos, agricultores y incluso baja agua a regar campos de golf y a regar la costa. Mi padre siempre le oí que teníamos épocas de sequía, y realmente los agricultores lo que hacemos es adaptar nuestros cultivos a los periodos, digamos, menos problemáticos para los cultivos. Aquí hacemos 2 cosechas de papas al año, adaptándonos a la climatología. ¿Qué pasa? Que la climatología está como está, ya pues los árboles están engañados totalmente. Cuando ellos están en su floración, viene un calor y les tumba la flor, echan una segunda floración, ya no es la época, después viene el verano, no cuajan esas flores. Estamos en un momento bastante extraño, sobre todo para todo lo que son árboles de hueso, es un momento muy complicado. Esto es un proceso que ha sido paulatino, pero que evidentemente en otros lugares del mundo, por zonas del Pacífico y en zonas del Índico, sí han ido recibiendo estos eventos extremos con mayor asiduidad, y que ahora en nuestra civilización más desarrollada estamos viviendo en el día a día. Evidentemente, el cambio climático nos va a afectar a todas las personas. Nos afecta a todas las personas cuando estamos hablando de fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Ya no es lo mismo vivir cerca de un litoral que hacia dentro de una zona. Pero claro, cuando estás dentro también tenemos problemas. Por ejemplo, las sequías.
Esto afectará, las sequías afectarán muchísimo a la agricultura y a la ganadería. El cambio de temperaturas afectará a la pesca, la contaminación de los mares afectará al sector pesquero, también a los sectores turísticos, porque al final las temperaturas serán más extremas, tendremos fenómenos meteorológicos extremos y evidentemente pues eso cambiará los patrones turísticos. Se ha demostrado que en los últimos 50 años la biomasa de peces, la cantidad total de peces de Canarias se ha reducido en un 90%. Y esto tiene que ver, pues obviamente, por la presión pesquera. Y también, cómo no, pues hay un factor que es cambio climático. El cambio en la temperatura hace que especies que antes podían estar más cerca de Canarias, ahora vayan migrando a otros sitios. Pero también ese cambio de temperatura ha hecho que en Canarias empecemos a ver especies invasoras. Un caso famoso es el caso de la macroalga japonesa que se detectó el año pasado en Canarias y vemos como ya empieza a ocupar muchísimos nichos de nuestras costas. También pasa con Leptolimbia, una cianobacteria bentónica que se pone sobre, por ejemplo, los cebadales. Antes era prácticamente muy poca la que había y ha ido creciendo. Vemos manchas rojizas porque liberan pigmentos que son rojos, una gran cantidad de espuma porque liberan muchísima materia orgánica, un olor como amoníaco porque liberan mucho amonio y liberan una serie de compuestos que, hombre, son nocivos evidentemente para nosotros, pero no son tóxicos. Es lo mismo que si nosotros abonamos un campo. Bueno, a mí no se me ocurriría rebozarme en el abono que hemos echado al campo, porque estamos abonando. Bueno, a mí no se me ocurriría bañarme en una zona de una mancha de Trichodermium, pero lo que está haciendo Trichodermium es abonar el mar, en cierto modo, y está permitiendo que otros organismos crezcan. Entonces, no solamente no es nocivo, sino que es beneficioso para el ecosistema. Nosotros la llamamos a Trichodermium la samaritana del mar. Es una especie que es típica, siempre ha sido típica, siempre ha existido. Lo único es que ahora, probablemente con el calentamiento global, que se van a expandir las zonas más cálidas de los océanos, pues es probable que, vamos, es casi seguro que se va a expandir también la distribución de esta especie. Y aquí en Canarias la hemos tenido muy esporádicamente y la tendencia sigue, y sobre todo no la tendencia de la subida de la temperatura, que por supuesto, sino de las olas de calor, que cada vez son más frecuentes y más intensas. Vamos a tener episodios de estos fuertísimos en el futuro, vamos, seguro. Más de 1 millón de especies están en peligro de extinción debido al cambio climático y 4 factores más, con lo cual tenemos la biodiversidad en peligro y a toda esta biodiversidad en peligro le estamos sumando ese aumento de las temperaturas debido al cambio climático, a la emergencia climática. Se sabe que los corales se están blanqueando debido al incremento de las temperaturas y esto, blanquearse el coral implica que se están muriendo. Sabemos que si aumentamos un 1,5 las temperaturas, entre el 70 y el 90% de los corales desaparecerán, pero es que si ese aumento supera el 2,5, más del 99% de los corales desaparecerán, incumpliendo y dejando de hacernos esa barrera de protección y esa barrera de zona de reproducción de peces. Y también lo vemos en otras especies invasoras en tierra, no solo en el mar. Vemos como la serpiente californiana, rabo gato, y así podemos contar cientos de especies que vemos en Canarias y que están creando un problema. Al final el cambio climático y esas condiciones, digamos que a las especies autóctonas les obliga a buscar nuevos nichos, por eso vemos como hay especies que van migrando hacia el interior, cuando hablamos en la parte terrestre, buscando esas condiciones de temperatura, otras que no pueden y por lo tanto no se adaptan, y en el mar igual. Las nuestras se van mudando y las que no pueden, pues evidentemente terminan desapareciendo y esos nichos los terminan ocupando otras especies que vienen de otros sitios. ¿Estamos a tiempo? Bueno, el incremento de temperatura está ahí. En el 2020 ya había un incremento de temperatura de 1,09.
tenemos que intentar no superar el 1,5 grados o no llegar a los 2 grados. ¿Se puede? Claro que se puede, lo tenemos que intentar, no podemos decir no, porque no podemos, lo tenemos que intentar. Pero quitando eso de lado, hay otra cuestión que es muy importante en la que tenemos que trabajar, y la sociedad canaria más. El panel intergubernamental dice que Canarias va a ser una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, podemos trabajar en adaptarnos al cambio climático, es decir, convivir con una situación. Es decir, al margen de intentar mitigar, tenemos que convivir con esa situación. Digamos que los inviernos se están suavizando, ¿no? Y prácticamente, pues, si analizamos lo que sucedió en este invierno 2022-2023, tuvimos un invierno que empezó con un diciembre extremadamente cálido, muy cálido, y llegamos a febrero y fue ya un clima más normal, ¿no? En cuanto a los próximos años, lo previsible y lo que se está registrando es que por cada récord de frío se producen 11 de calor, es decir, que son más frecuentes los récords de calor. En cuanto a las precipitaciones en nuestra región, en la región subtropical noroccidental de África, las proyecciones climáticas señalan una disminución en cuanto a la precipitación, en torno a un 6-7% de aquí a 2050, en cuanto a la cantidad de precipitación. Hay que tener en cuenta que también el IPCC establece que los episodios de precipitación pueden ser menos frecuentes, pero que esos episodios sean más intensos, ¿no? Entonces, pues tenemos que también estar preparados para episodios de precipitaciones que pueden ser con un carácter, pues, de mayor cantidad de precipitación o cantidades de precipitación que puedan llegar a umbrales muy fuertes o torrenciales. Es decir, tenemos que prepararnos para episodios que puedan ser más cortos en el tiempo y que puedan tener una intensidad mayor. El calor mata bastante. La muerte por calor es fundamentalmente porque agrava enfermedades ya existentes. Más del 90% son enfermos respiratorios y enfermos cardiológicos que con la grande subida de temperatura agravan su enfermedad y fallecen. Hay unos límites, es decir, la termorregulación humana la rige el cerebro y rige para mantener la temperatura en unos márgenes muy cortos, de las temperaturas normales de 36 a 37,5 como mucho. Pero claro, cuando las temperaturas exteriores se acercan a los 50 grados, esta termorregulación puede fallar. Y entonces cuando se puede dar el golpe de calor, que como entidad médica tiene 3 fases. En la segunda y la tercera fase, la mortalidad supone el 50% de los afectados. Por lo tanto, es una urgencia médica. Nuestras ciudades van a sufrir en las olas de calor lo que no está escrito. Sabemos que las grandes urbes van a ser auténticos hornos. Vemos que en nuestras ciudades, por ejemplo, se están eliminando los árboles. ¿Por qué? Porque sufren estrés hídrico, sufren plagas y por lo tanto la solución es eliminarlos. Pero, ¿qué ocurre al eliminarlos? Eliminamos sumideros, eliminamos sombra, eliminamos desahogo para las altas temperaturas. Tenemos que pensar que tenemos que buscar en las ciudades, por ejemplo, zonas como puede ser este parque, no tan grandes, más pequeñas, donde tengamos pulmones de desahogo para la ciudad, zonas de sombra. Lo que no podemos hacer es echar a andar las ciudades con esas inmensidades de asfalto que en verano va a ser imposible abordar. Empieza a haber espacios donde los vectores, mosquitos y garrapatas fundamentalmente, pues no podían vivir. No podían vivir, pero ahora se le están dando las condiciones en que sí, que ya pueden vivir. Ya en España hemos sufrido
Esto, en los últimos años, en las zonas de las marismas andaluzas, ha habido lo que se llama enfermedad del Nilo. En Mallorca hubo no hace mucho, en turistas, creo que eran alemanes, dengue, que es otra enfermedad también transmitida por vectores. Y vamos a empezar a ver enfermedades que no se estudiaban en las facultades de medicina del mundo occidental. Los médicos tienen que estar muy bien formados en ese sentido. Esa es una fase en la que estamos ahora, Y llegar a que la preocupación de los médicos por el cambio climático sea tan potente, tan intensa, como se han preocupado los médicos por el tabaco o por el colesterol. Nos hemos bañado todos en la playa este verano, hemos visto que el agua está más calentita y si nos vamos a zonas de la península, no les cuento, está mucho más caliente. Evidentemente el agua retiene ese calor, aparte de que también retiene el CO2, es un sumidero muy importante y nuestro mar se está acidificando. Además, como las temperaturas del mar están subiendo, los polos se están derritiendo, entonces se eleva el nivel del mar, que es algo que a lo mejor es más imperceptible, digamos, en España, en las islas, en la península, pero estamos hablando de países del Pacífico que están desapareciendo bajo el mar. Incluso Yakarta, como su capital, o sea, Yakarta, la capital, está ya previendo que se va a estar bajo el mar y por tanto están construyendo una nueva ciudad para traspasar la capital a otra ciudad porque ya son conscientes que debido a otros factores, pero también a la subida del nivel del mar, van a tener que mover la capital. Es decir, nos afecta en todas estas cosas. La subida del nivel del mar es uno de los grandes impactos, vamos a decir, visibles a los que nos exponemos dentro de una serie de impactos que ya hay en Canarias. El aumento del nivel del mar ya está calculado que va a ser entre 0,8 y 1 metro de aquí a final de siglo. Se ha identificado claramente qué significa eso en inundación de zonas costeras, de playas, pero también de infraestructuras y de núcleos urbanos. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos el diagnóstico realizado y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es trabajar para minimizar la vulnerabilidad de las personas y las infraestructuras. Ya no solo hablamos de perder playas, hablamos de perder infraestructuras esenciales como puede ser un aeropuerto en Lanzarote o Fuerteventura o como pueden ser núcleos poblacionales que nos obligue a desplazar a personas hacia el interior de las islas. Sabemos cuál es la causa del cambio climático producido por el hombre y sabemos las predicciones climáticas hablan y señalan las tendencias que tendremos durante los próximos años, ¿no? Tendremos episodios de calor en Canarias pues, que sean más duraderos y más extensos y por tanto esto es un poco la realidad a la que nos enfrentamos. La Organización Mundial de la Salud no hace mucho ya ha dicho que la mayor amenaza para la salud humana en las próximas décadas es el cambio climático. Por lo tanto, para los médicos, luchar contra esta crisis climática en la que ya estamos inmersos y que se va a agravar, es un deber ético, porque es hacer medicina preventiva. Tenemos que hablar de adaptarnos al cambio climático y nuestra sociedad, que ha crecido muchas veces sin pensar a largo tiempo nuestras urbanizaciones, nuestro entorno donde nos movemos, pues eso nos ha expuesto a ser más vulnerables con el tiempo. Somos más personas aglomeradas cada vez en zonas más concretas.
es fundamental y para mí, como investigador, hoy diría que es más importante la adaptación al cambio climático que la mitigación, porque tenemos que hacer muchísimos esfuerzos y esos esfuerzos nos van a costar a todos y a todas también esfuerzos personales. ¿Por qué? Porque tendremos que cambiar nuestros hábitos de vida, tenemos que realizar obras de contención para el aumento del nivel del mar, pero también para las inundaciones en tierra por fenómenos extremos. Todo esto, al final, son cuestiones que conllevan decisiones políticas, pero también esfuerzos personales. Haga lo que haga el hombre, va a perjudicar al medio ambiente. Haga lo que haga. O sea, nosotros somos un elemento aquí que viene a distorsionar el medio. Es decir, si tenemos que vivir en equilibrio con la naturaleza, lo que tenemos que hacer es pues volver a la época del hombre prehistórico, evidentemente, porque hagamos lo que hagamos, vamos a producir un impacto sobre nuestra naturaleza. Estamos en un momento muy complicado, donde estamos tardando para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Las personas pueden hacer muchas cosas, cada pequeño paso cuenta. Creo que uno de los mayores pasos que podemos dar también es votar, ¿no? Votar a aquellos políticos y políticas que defienden y protegen los océanos y que luchan contra el cambio climático. Además, como nosotros, después de votar, podemos reducir nuestro uso de combustibles fósiles, cambiando nuestra movilidad, cambiando nuestra energía, reducir nuestro consumo de proteína animal, fomentar, o en este caso consumir mejor pescado de más cerca pero en menor cantidad, y luego dejar de usar tantos plásticos y irnos a alternativas de reutilizables o rellenables para que dejen de contaminar los océanos.